You are not a saint. Y en este preciso instante, mientras respiro el aire viciado de este cuarto, siento la presencia del tercero, como si su sombra estuviera instalada en cada rincón de mi cabeza. Es una sensación viscosa, agria, que no me deja pensar con claridad. No lo veo aquí, obviamente, pero casi puedo olerlo, ese perfume barato mezclado con sudor, el tufo de la adrenalina que dejan los cuerpos cuando se revuelcan a escondidas. Abro la ventana para que entre algo de aire fresco, pero el peso en mi pecho sigue igual. Podría jurar que hace unas horas todavía podía sentir su olor en las paredes de mi propia casa. Un olor que no es el mío, que no es el tuyo, y que traiciona el espacio que construimos, o que creía que habíamos construido, para los dos. La primera vez que noté esa presencia, supe que algo andaba mal. Fue en la última parrillada que compartimos con tu compañera de trabajo y el marido de ella. Éramos 4, pero las miradas furtivas eran de ustedes 2. Yo me di cuenta de inmediato. No se necesitan grandes pruebas, basta con una simple incomodidad silenciosa que se instala en la atmósfera. Incluso el sonido de la carne chisporroteando en la parrilla sonaba extraño, como un eco lejano que me llegaba apagado por mi propia tensión. Te vi reír un poco más fuerte de lo habitual, mover las manos con nerviosismo y acomodarte el cabello para verte más atractiva de la cuenta. Noté como él, ese hombre que se escudaba con la presencia de su esposa, te sonreía con un brillo en los ojos que no correspondía a una simple amistad laboral. No dije nada en aquel momento, porque no quería armar un escándalo sin evidencias concretas. Uno siempre cree que la duda se puede matar con un poco de fuerza de voluntad o con la esperanza ingenua de que sean paranoias. Pero la vida no funciona así. Mi sobrino, el de 16 años, fue quien les descubrió en el cobertizo. Él salió pálido, con las manos temblando y la mirada aterrada, y me susurró casi sin mover los labios: «Tío, están allá adentro». Lo seguí sin correr, sin hacer ruido, como si mi mente se hubiese puesto en modo automático. Al abrir la puerta, el aire me supo a metal y sentí que el corazón me latía en la garganta. Te vi sobre él, con tus piernas rodeándole las caderas, la blusa a medio quitar y esos gemidos que nunca oí así en nuestra cama. Tus ojos se cruzaron con los míos y no mostraste culpa, ni vergüenza, solo una sorpresa muda. Ahí supe que el tercer huésped de nuestras vidas no era un simple fantasma. Era tan real como el calor que brotaba de vuestras pieles desnudas. No grité, no hice escándalo. Mi voz se quebró, pero ni siquiera logré pronunciar palabra. Sentí un hormigueo en los brazos, como si la sangre no llegara bien a mis dedos. Di 2 pasos, me agaché y recogí tu ropa interior del suelo, esa que reconocía tan bien. La guardé en mi bolsillo y salí de ahí con la misma quietud con la que entré. Como quien se marcha tras un funeral, sin cruces ni rezos, pero con la certeza de que el muerto está ahí. Solo que esta vez el muerto era yo. Esa noche regresamos cada uno a casa por caminos separados. La esposa de él, que para entonces ya presentía algo, se quedó afuera con ojos rojos y mezcla de rabia y vergüenza. Mi sobrino se fue con la mirada perdida en el celular, tratando de evadirse del espectáculo que sin querer había presenciado. Cuando al fin llegaste, muy entrada la noche, me encontraste preparando un café en la cocina. Supongo que esperabas un golpe, un grito, un reclamo. Pero yo me quedé en silencio, removiendo el café sin azúcar. Tú decías: «Lo que no se dice a tiempo, se enquista», susurré casi para mí mismo, recordando tus palabras. Y me acordé de la última vez que usaste esa frase, en otro contexto, cuando hablaste de tu jefe. Ahora la usé contra ti, como un dardo envenenado. Tu rostro se torció, no respondiste nada. Solo te dirigiste a nuestra habitación. Dormimos, o fingimos dormir, con un abismo en la cama, uno que se tragaría todo lo que éramos. Al día siguiente me levanté antes que tú, te preparé el desayuno, huevos, pan tostado y café. No lo hice por amabilidad, sino por curiosidad, quería verte la cara, quería que me hablaras, que me suplicaras, que mostraras algo. Un arrepentimiento, una lágrima siquiera.
Pero nada. Te sentaste, comiste en silencio y luego me dijiste un suave gracias que sonó hueco, sin contenido. Ahí entendí que quizás ya no había remedio. Nos habíamos casado hacía casi 10 años. Vivíamos en Houston, pero nuestras raíces eran del otro lado, de San Antonio, y también de familias mexicanas más al sur. Siempre presumías de ser la chispa social del hogar, la que impulsaba reuniones y encuentros. Te gustaba organizar barbacoas porque te encantaba la carne asada de tu madre. Y por mucho tiempo creí que ese espíritu fiestero era parte de lo que me enamoró de ti. Al final, resultó ser el mismo rasgo que nos destruyó. Me dijiste una vez, todo se puede arreglar con un poco de alegría y tequila. Hoy esas palabras me suenan a burla. En mi interior replico, ¿también se arreglan los cuernos con tequila? Un mes después, cuando la rabia me había carcomido las entrañas, fui a hacer un test de ADN para nuestra hija. Tenía dudas, pues las fechas no cuadraban y los silencios cada vez eran más elocuentes. El sobre con los resultados era un mensaje del destino, un golpe que me derrumbaba la poca esperanza que me quedaba, no coincidía. No era mi hija. Ya lo intuía, pero verlo plasmado en un papel clínico, con sellos y firma, me reventó el pecho. Sentí un hormigueo en la nuca, como si alguien me raspara la piel con un bisturí. Me sentí un idiota, por años, había cuidado de esa niña, pensando que era fruto de nuestro amor y resultó ser hija de otro. De él. De tu jefe. Ahí empezó mi urgencia de exponerlo todo. Publicar la historia en mi blog fue el primer paso. Puse fechas, detalles, sin dar nombres, pero con la precisión suficiente para que los involucrados se reconocieran. Al poco tiempo, reuní las pruebas, fotos, capturas de pantalla de tus mensajes, el resultado del test de ADN. Pedí una cita con ese hombre, tu jefe, para enfrentar lo que quedaba de dignidad en un despacho helado. Y quise que lo hicieras frente a tus propios hijos, los de él, para que supieran a qué nivel llegaba tu complicidad con su padre. Tú entraste y me viste sentado, el folder con papeles sobre la mesa. Nadie gritó. Nadie lloró. Fue un momento de silencio espeso, inquebrantable. Te pedí que hablaras, que contaras la verdad. Pero bajaste la cabeza y no dijiste ni una sola palabra. Fue entonces cuando entendí que tu castigo no estaba en mi furia, sino en tu propia vergüenza. Ese día, salí de esa oficina con la certeza de que no habría perdón posible. Podría haber sido el final de nuestra historia, un desenlace sucio y doloroso. Pero el destino tenía un capítulo más que guardarte, algo que me reventaría la poca cordura que me quedaba. Una noche, movido por la costumbre de revisar internet sin rumbo, entré a un sitio que no debería haber abierto jamás. Fue uno de esos impulsos en que uno piensa, voy a desconectar la mente, ver cualquier tontería y olvidarme del desastre de mi vida por un rato. Me topé con un video titulado Ama de casa traviesa se desahoga con el taxista. Sonaba a la típica farsa barata de contenido erótico. Pero entonces oí tu risa, esa risa entrecortada que conocía tan bien. Sentí un escalofrío instantáneo y le di play, casi con la respiración suspendida. Ahí estabas, en el asiento trasero de un coche viejo, jadeando, aferrándote al respaldo, con una lujuria que jamás te vi conmigo. El corazón me latía desbocado. Cerré el video, lo volví a abrir, lo pausé, lo reproduje cuadro por cuadro. No me lo creía. Era demasiado atroz, demasiado humillante. Tú, con un desconocido que resultó ser un taxista que habías contratado más de una vez. Y lo peor era la forma en que te reías, como si estuvieras gozando no solo del sexo, sino de la infidelidad misma, de la sensación de engañarme. Esa misma noche dormiste en la misma casa, en otra habitación, porque yo ya no podía compartir techo contigo. Ni siquiera me dirigiste la palabra. Y yo no te dije nada. Fue como si esa escena obscena hubiera envenenado el aire y no existiera modo de articular frase alguna. A la mañana siguiente tomé una libreta, una de esas donde anotaba nuestras cuentas, y en la primera página escribí,
venganza, día 1. No necesitaba planes elaborados en ese momento, solo quería dejar testimonio de mi propósito. Quería que cada segundo de mi vida, de aquí en adelante, se centrara en devolverte algo del dolor que me estabas causando. Y, sobre todo, necesitaba sentir que no era un simple objeto de burla. Recordé que nuestro hijo, el pequeño de 3 años, o el que creía mi hijo, podía no ser mío. Ya no hablábamos de la niña, sino de un segundo engaño. No puede ser otra vez, pensé. Pero la paranoia me comía. Me hice de valor y repetí la rutina del laboratorio, el formulario, la toma de muestras, la espera. Cuando tuve el sobre entre las manos, el pulso me temblaba al abrirlo. Confirmé mis temores, tampoco era mío. Sentí un mareo y tuve que agarrarme al borde del mostrador para no venirme abajo. No hacía falta leerlo 2 veces, sabía que ahí se confirmaba mi desgracia, me habías utilizado, engañado, humillado. Me lo repetí varias veces en mi mente, ninguno de los dos es mío. Ninguno. Era como una condena doble, un eco que perforaba mi cerebro. La noche en que lo descubrí, me juré que no habría más silencios. Si bien ya te había expuesto en el entorno laboral, esto iba a otro nivel. Comencé por lo simple, cambié de auto, ese sedán con el que siempre me sentí cómodo por su familiaridad. Ahora elegí un modelo más deportivo, menos convencional para mi edad, con la intención de mostrar una versión renovada de mí mismo. Después, renové mi guardarropa, camisas bien cortadas, pantalones a medida, zapatos que reflejaran la determinación que ardía en mis venas. Me inscribí en un gimnasio y me afeité de un modo distinto. Todo para que, cada vez que me vieras, la realidad te golpeara, mientras tú te hundías en tus miserias, yo resurgía con más fuerza. Tú empezaste a preguntarme por qué me veía tan feliz. ¿Usas un perfume nuevo? Dijiste una mañana, intentando sonar casual, o tal vez celosa. Y te respondí con desdén, se llama libertad. Observé tu cara confundida, sin entender si era sarcasmo o nombre real. Era mi manera de decirte que ya nada me ataba a ti, al menos en mi corazón. Con cada día que pasaba, la tensión en la casa se hacía insoportable, como un pantano oscuro en el que ambos nos hundíamos. Yo tenía mi venganza, día a día en la libreta, apuntando pequeños detalles, la forma en que evadías mi mirada, los silencios cuando tu teléfono sonaba y lo tomabas con nerviosismo, el temblor en tus manos al verte descubrir señales de mi cambio. Era una lenta tortura que yo saboreaba en mi interior, aunque por fuera intentaba mantenerme impenetrable. Cuando al fin decidiste hablar conmigo, te cité en una cafetería antigua, un lugar con paredes decoradas con fotos familiares. Fue el sitio donde se conocieron tus padres, un detalle que tú misma me contaste en nuestras épocas felices. Me senté, pedí un café cargado y esperé. Cuando llegaste, te noté más delgada, los ojos rojos y un temblor en el labio inferior. No te invité a sentarte, lo hiciste igual. Me miraste y empezaste a decir algo, no sé, podemos arreglarlo o necesitamos hablar. Pero yo te interrumpí, te entregué un sobre con una copia del video. Para que recuerdes cómo te ve el mundo, dije con voz quebrada pero firme. Te estremeciste al reconocer la portada, tu propio rostro captado en un momento de lujuria que ahora se convertía en vergüenza pública. Luego, sin darle tiempo a protestar, lo subí al grupo familiar que compartimos con tus padres, tus tíos, primos y hermanos. No me importó el escándalo. El silencio en la cafetería se hizo total. Un par de personas se giraron para mirarnos, intuyendo que algo grande sucedía entre esa pareja en crisis. No gritaste. No clamaste al cielo. Te quedaste mirando la pantalla de tu celular, confirmando que lo habías recibido tú y toda tu familia, leyendo mensajes que empezaban a llegar de parientes escandalizados. Tu mano temblaba mientras intentabas bloquear el grupo o borrarlo, pero sabías que era inútil, el daño ya estaba hecho. Tomé mi café con calma, di un sorbo largo y noté cómo sudabas en la frente.
Y, antes de que pudieras reaccionar del todo, también lo subí al mismo foro donde lo había encontrado, para que quien quisiera atar cabos lo hiciera. No es que sintiera placer en exhibirte, pero sí experimenté un retorcido alivio al saber que no me tragaría tu humillación a solas. Esa escena en la cafetería duró menos de 10 minutos, pero se sintió eterna. Te hablé con la voz tensa, rota a ratos, pero seguía saliendo. ¿Te acuerdas de cuando decías, todo se puede arreglar? Míranos ahora, ¿qué vas a arreglar, Isabela? Tus hijos que no son míos, mi dignidad que pisoteaste en cada mentira, o ese vacío que dejaste en la cama donde solíamos reír. Me di cuenta de que citaba tus propias frases, las que me repetías para calmar tensiones, solo que ahora eran dardos clavándose en tu piel. Cada vez que lo hacía, te encogías un poco más en tu asiento. Te llevé esa copia del video no por sadismo, sino para que entendieras que la imagen que proyectabas hacia afuera, esa de la esposa y madre ejemplar, estaba muerta. Tú no eres una santa, me repetía mentalmente mientras daba el último sorbo de café. Al final, me levanté, dejé unas monedas sobre la mesa y me marché, dejándote ahí, con tus lágrimas silentes y la mirada perdida en la pantalla del celular. Día 43, anoté después en mi libreta. No hay redención, solo justicia. La casa en la que ahora vivo parece un mausoleo. Digo vivo porque todavía no hemos formalizado el divorcio ni la separación de bienes. Pero, si se mira bien, es solo un cascarón vacío. Antes, en la sala, teníamos un sofá tapizado de recuerdos, manchas de refresco de nuestras risas, el cojín que le encantaba a nuestra hija, que no es mi hija, cuando se quedaba dormida viendo caricaturas, un viejo reloj de péndulo que heredé de mi padre. Ahora miro esos objetos y me parecen fantasmas. Cuando entro, me recibe un silencio distinto al que disfrutaba antes. Es un silencio pesado, casi asfixiante, donde cada mueble, cada foto enmarcada, cada objeto decorativo, me recuerda la historia rota de una familia que nunca fue. A veces paso los dedos por el polvo del reloj y siento que el tiempo se detuvo allí, en el momento exacto en que te descubrí en el cobertizo. Me preguntan si duele. Por supuesto que duele. Uno cree que los hombres no lloran, o que debemos aguantarnos el llanto en nombre de la hombría. Eso decían mis tíos, eso repetía mi padre, al hombre no se le ve la lágrima, pero sí la furia. Y tengo furia. Tanta, que me quema las entrañas y me hace apretar los puños cuando duermo. Sin embargo, lo que duele es la traición de la confianza. Te crees con la mujer de tu vida, haciendo planes, soñando con un futuro, para descubrir que solo eras un personaje secundario en su búsqueda de sensaciones. Al final, llorar o no llorar no cambia el hecho de que me clavaste un puñal en la espalda. En mis noches más oscuras, recuerdo los detalles de esa primera escena, como tus piernas rodeaban a aquel hombre en el cobertizo, el susurro de tus gemidos, tu mirada al verme entrar, carente de culpa. Como si yo no fuera nadie. Luego repaso mentalmente el video en el auto con el taxista, tu risa descarada, tus manos firmes sobre su nuca, ¿qué se supone que haga con esas imágenes incrustadas en mi memoria? Las empujo en mi mente hasta que me desvelo y termino vagando por la casa como un fantasma, acariciando las paredes o el marco de las fotos familiares, preguntándome cómo llegamos a este infierno doméstico. A veces, cuando la rabia me atormenta, releo el blog donde publiqué toda la historia. Veo los comentarios anónimos, algunos me insultan por exhibirte, otros me compadecen y me dicen que eres una basura. Yo no busco consuelo en eso, pero al menos siento que no me estoy envenenando en silencio. He pensado destruir tus cosas, tirarlas a la calle. Pero luego me recuerdo que mi venganza más efectiva es verte enfrentar las consecuencias en tu entorno, sentir ese peso en tu conciencia. Aunque, siendo sincero, a ratos dudo de que tengas conciencia. Te veo tan fría, tan vacía. Cuando trato de mirarte a los ojos, en los raros momentos en que coincidimos, solo veo un abismo que ya no reconozco. Mi sobrino no ha vuelto a mencionarte. Se nota que lo afectó verte con otro hombre. De hecho, prefiere no visitarme. Tío, lo siento,
tengo exámenes, dice para excusarse, pero yo sé que le cuesta lidiar con ese recuerdo perturbador. Y mi padre, a quien admiro con toda mi alma, falleció tiempo atrás. Siento que me falta ese consejo masculino, esa mano en el hombro que me diría, hijo, ella no vale la pena. Pero me toca hacerme fuerte por mi cuenta, recordar mi educación, mi disciplina, y tratar de no desfallecer en el intento. A veces me pregunto, ¿por qué no la mandas al demonio de una vez y te largas? La respuesta es que me aferro a ese acto final de venganza, ese cierre que todavía no ha concluido. Quiero ver cómo reacciona al divorcio, cómo se romperá su imagen cuando todos sepan la verdad y sus mentiras se expongan en documentos, audiencias, preguntas y firmas. Cuando se entere oficialmente que sus hijos no son míos, sino de esos tipos. Quiero que lo asuma sin posibilidad de esconderse. El mero papeleo será un cementerio de confidencias, una develación oficial. Tal vez, cuando estampe mi firma, me libere por fin de la mierda que llevo dentro. Hace unos días, volví a escuchar uno de tus típicos intentos de justificación, todo se puede arreglar si nos sentamos a hablar. Y me acordé de la vez que me dijiste esa frase cuando chocaste mi auto, aquella vez que hacías alarde de tu optimismo fácil. Ahora tus palabras suenan huecas, casi infantiles, y yo las uso contra ti, repitiéndolas con sarcasmo. Sí, claro, hablemos de cómo te revolcabas con tu jefe mientras fingías amor. Hablemos del video con el taxista, de cómo disfrutabas esa humillación pública. Veo cómo te agachas, tus hombros se encogen, y no hayas respuesta. Nadie la hallaría. Dicen que con el tiempo, el dolor se atenúa. Yo, por ahora, no lo veo así. Siento que cada día me despierto con una punzada nueva, un recuerdo que me corta en pedazos. Quisiera borrar esa parte de mi vida, pero al mismo tiempo comprendo que es mi historia, y tengo que cargarla como una cicatriz. El psicólogo que consulté un par de veces, y a quien dejé de ir porque me sacaba de quicio, dijo que me conviene transformar el rencor en aprendizaje. No sé cómo se hace eso. Aprendizaje es leer un libro, tomar un curso. Esto es un pozo de mierda que me ensucia hasta el tuétano. Sin embargo, me aferro a la idea de no ahogarme en él. Me aferro a la idea de que un día me veré al espejo y no veré a un tipo derrotado, sino a un hombre que pudo levantarse más fuerte que nunca. En estos días, he estado durmiendo en la casa de un viejo amigo, unas cuantas noches a la semana, para no respirar el aire tenso de la nuestra. Él no sabe todos los detalles, solo supone que hay problemas de pareja. Me ofrece cervezas y saca temas de fútbol para distraerme, pero por dentro yo sigo dándole vueltas a todo. Cada sorbo me recuerda la tarde de la parrillada, el chisporroteo de la carne, tus risas con él, tu mirada cómplice que no supe interpretar a tiempo. Me pregunto si eras infiel desde antes, ¿cuántas veces me tomaste por imbécil? O tal vez habría señales y yo, ciego de confianza, preferí ignorarlas. El otro día me crucé con tu jefe en un estacionamiento, por pura casualidad. Sentí ganas de partirle la cara de un puñetazo, pero me contuve. Él me miró con la arrogancia de quien cree que ya me venció, como si su triunfo fuera haberse acostado contigo y engendrado a esa niña que yo creí mía. Tuve que respirar hondo y apretar los dientes. Un acto violento quizás habría calmado mi rabia por un instante, pero a la larga me habría traído más problemas. El verdadero golpe lo di cuando le mostré las evidencias frente a sus hijos. Ese silencio, sus rostros incrédulos, es un recuerdo que él no se quitará jamás. Tampoco tú. Mientras tanto, el taxista, al que apenas ubico de vista por el video, se ha convertido en una espina distinta, una prueba de que no fue un desliz ni un descuido, sino una serie de actos deliberados para saciar tu ego. ¿Qué buscabas en él? ¿Qué te daba que no te di yo? Era esa adrenalina de lo prohibido, la emoción de sentirte deseada por un extraño en cualquier lugar. Una parte de mí se revuelve con náuseas de solo imaginarlo. Otra, más amarga, ríe con crueldad. Quizás él te dio lo que yo nunca pude, la experiencia de sentirte libre de toda moral. Libre, como ese perfume que te dije que usaba, libertad.
Mi abogado me recomienda no precipitarme en las acciones legales, esperar a tener un panorama claro. Podemos pelear la casa, el auto, evitar una pensión, ya que no son tus hijos, me dice. Y siento un latigazo de odio. ¿Por qué tendría que mantener una farsa en la que me engañaron? El abogado me mira con expresión comprensiva, pero es evidente que esto para él es solo un caso más, un trámite de familia roto. Para mí es la vida. Es el lugar donde puse mis ilusiones. Pero, al fin y al cabo, él hace su trabajo. Y yo quiero que lo haga bien, que defienda cada centavo que invertí, cada ladrillo que pagué. He pensado en los niños. Sí, aunque suene irónico, les tomé cariño. Sobre todo a la niña, a quien bañé, alimenté y arrullé tantas noches. ¿Soy un monstruo por querer cortar todo lazo, sabiendo que no es mi sangre? Quizás. Pero no tengo fuerzas para mantener una relación con alguien que me recuerda cada segundo la traición de su madre. Tampoco soy un santo. No sé cómo manejar esa contradicción moral. Por un lado, no tienen culpa de lo que tú hiciste. Por otro, su sola existencia me rasga el pecho. No puedo fingir que nada pasó. En las últimas semanas, la tormenta emocional me ha llevado a escenarios inesperados. Una vez me sorprendí llamando a tu madre, intentando explicarle, pero ella ya sabía todo por el video. Se puso a llorar y me dijo: hijo, tú siempre serás parte de la familia. Me di cuenta de que también ella se sentía traicionada. Le dolía la humillación pública de su hija, la vergüenza ante los vecinos, la imposibilidad de afrontar las preguntas. Fue una conversación extraña, llena de silencios y sollozos, pero me sentí un poco menos solo. De algún modo, supe que era la única persona que entendía la dimensión del desastre, porque llevaba tu misma sangre y también se sentía traicionada por ti. Hace poco, me paré frente al espejo del baño y noté que mi mirada había cambiado. Había un brillo distinto, como si me hubiera endurecido. Perdí la ingenuidad que me quedaba. Y, aún así, dentro de mí, late un hombre que todavía tiene ganas de amar, de creer en algo mejor. Recordé las veces que me diste cariño, cómo sonreías cuando nos íbamos de viaje, la pasión que solíamos tener hace años. Es un recuerdo que me golpea con un cuchillo afilado. Esa mujer ya no existe, o quizá nunca existió como yo la imaginé. El espejo me devolvió la imagen de un hombre con ojeras, con la mandíbula tensa, y una cicatriz en el alma que nunca será visible por fuera. Me tragué el nudo en la garganta, respiré hondo y apagué la luz del baño. Algunos amigos, que todavía no saben todo el drama, me sugieren salir con otra mujer, darte una oportunidad, olvidar a Isabela, rehacer tu vida. Me lo dicen con la mejor intención, sin sospechar que lo que necesito ahora no es un nuevo romance, sino exorcizar la rabia y la decepción. A veces, la idea de un clavo saca otro clavo es tentadora, pero sé que no es justo, ni para mí ni para cualquier mujer que se cruzara en mi camino. Primero debo deshacerme de esta podredumbre. Luego veré si soy capaz de compartir mi cama con alguien más sin sentir la náusea de la traición previa. Te veo en la casa, moviéndote como un espectro. Te encierras en la habitación que era nuestra, hablas por teléfono con alguien, no sé con quién, y evitas cruzar palabras conmigo. Cuando nuestras miradas coinciden, a veces percibo un leve temblor en tus labios, como si quisieras decir lo siento o no fue mi intención. Pero no lo haces. Y yo tampoco te lo pido. Ya es muy tarde para disculpas. Recuerdo la frase que me repetías: lo que no se dice a tiempo, se enquista. Pues bien, esto ya no está enquistado, está completamente podrido. En una de esas noches, mientras anotaba algo en mi libreta, reflexioné sobre la idea de la venganza y llegué a una conclusión dolorosa: por más que exhiba tus videos, que te deje en evidencia, que cambie de aspecto y muestre mi éxito al mundo, no puedo cambiar lo que pasó. No puedo borrar la escena del cobertizo ni tus gemidos con el taxista. La venganza me da la satisfacción efímera de verte temblar, de saber que toda tu familia se escandaliza. Pero nada me devolverá la confianza. Sin embargo, eso no me frena.
Al menos tengo la opción de que la humillación no quede solo de mi lado, de no cargar con el ridículo de ser el cornudo en silencio. Esta mañana me puse mi camisa nueva, esa que se ciña a los hombros, y fui al gimnasio. Hice pesas con rabia, respirando hondo, sintiendo como cada fibra de mi cuerpo se fortalecía mientras mi mente se repetía, te la vas a cobrar toda. Al terminar, crucé la puerta de casa y te encontré en la cocina. Me miraste con ojos tristes, como esperando que te dijera algo. Te ves cansado, soltaste. Estoy más vivo que nunca, respondí, y noté cómo bajaste la mirada. Una parte de mí disfrutó ese microsegundo de poder. En la tarde, llegó la notificación del abogado confirmando la audiencia para la demanda de divorcio. Te la mostré y por fin abriste la boca para hablar. Dijiste mi nombre, con esa voz que solía ser dulce y que ahora se oye tan vacía, y alcanzaste a pronunciar, no podemos. No te dejé terminar. ¿Arreglarlo, como todo se puede arreglar, según tú? No. Esto no se arregla. Se quema, se reduce a cenizas y se tira. Te llevaste la mano a la boca, como si quisieras contener un quejido. Mi voz se quebró un instante, pero la rabia me sostuvo. Todo, Isabela. Voy a quemarlo todo hasta que no quede ni un rastro de la farsa que me vendiste. Te diste media vuelta y corriste a la habitación. Yo me quedé temblando, con una mezcla de rabia y tristeza que me desgarraba el pecho. Al anochecer, escuché la puerta de la calle. Saliste sin decir a dónde ibas. Quizás a encontrarte con algún amigo que te escuchara o a buscar consuelo en cualquiera de tus amantes. No lo sé ni me importa. Fui a la sala, encendí la luz y contemplé las fotos colgadas en la pared. Había una de nuestra boda, donde ambos sonreíamos con esa ilusión que hoy me parece un mal chiste. Me pregunté en qué momento empezó todo, ¿fue mi culpa por no escucharte, o fue tu hambre insaciable de deseo y atención? Tal vez son ambas cosas. Tal vez es irrelevante. Dejé la foto colgada, como una exhibición que grita la falsedad de esos recuerdos. En mi libreta, donde anoté venganza, día 1, escribí ahora, día 60. La audiencia se acerca. Me detuve un momento a pensar, ¿será la audiencia mi liberación definitiva o solo el preludio de más batallas? Aún así, un rayo de alivio me recorrió la columna, al menos, este tormento legal se encamina hacia su fin. Quiero emanciparme de esta historia, enterrar las mentiras, aunque sea con un funeral de papeles y firmas. Mi voz se quebró mientras leía lo que acababa de escribir. Me obligué a pronunciarlo en alto, día 60. Se acaba. Ya basta. Tal vez suena patético, pero me cansé de ser tu enemigo en silencio. Quiero dar la última estocada y marcharme. La revancha ha sido amarga, y me ha transformado en alguien que no soy, un hombre lleno de odio. No me agrada quien me estoy volviendo, pero tampoco veo otro camino para quitarme este yugo de encima. Al menos, cuando todo termine, podré mirarme al espejo y decir que no me callé, que no permití que mi dignidad quedara aplastada. Quizás no recupere la fe en la gente, pero, al menos, recuperaré mi nombre. Vuelvo a fijarme en la casa, en los muebles, en los cojines, en el viejo reloj de péndulo que sigue marcando el tiempo con su tic-tac monótono. Pienso en mi padre y en cómo él encaraba la vida con entereza. Recuerdo que una vez me dijo, cuando algo se pudre, hay que sacarlo de raíz, aunque duela. Ahora me toca hacerlo contigo, arrancarte de mi historia y de mi presente. Quizás algún día me libere del todo de este trago amargo. Por ahora, solo me queda sostenerme en pie, beber de mi propia rabia y convertirla en combustible para mi nueva vida. Imagino que, en un futuro no tan lejano, la gente que nos conoce hablará de ti con lástima o con desprecio, o tal vez ni te mencione, porque así funciona el mundo, pronto se cansa de los escándalos. Y yo seguiré, paso a paso, reconstruyendo mi camino con la firmeza de no volver a permitir que me pisoteen. Me temo que, a estas alturas, cualquier atisbo de ternura se me ha congelado en la garganta. Y no sé si algún día podré amar con la misma inocencia de antes.
pero al menos podré respirar sin sentir que comparto el aire con un fantasma. You are not a saint. Y nunca lo fuiste. Eso es lo que me digo cuando me despierto, cuando atravieso la sala y observo esos objetos que ahora parecen testigos mudos de nuestro naufragio. El tiempo pasa, y pronto llegará a la audiencia la disolución legal de lo que antes creíamos un matrimonio. Quizás ahí, en esa sala fría, frente a un juez que verá nuestros papeles, mi historia llegue a su fin. Quizás, con suerte, encuentre un principio para mí. Un renacimiento donde al fin pueda dejar atrás ese sabor rancio de tu traición y encontrar algún día la paz que necesito. No lo sé. Lo único que tengo claro es que, cuando todo acabe, por fin podré mirarte a los ojos, sentir la herida supurar por última vez, y luego marcharme sin volver la vista atrás. Dejaré que mis pasos suenen firmes contra el pavimento y pensaré, esta batalla la libré, me destruyó de muchas maneras, pero también me hizo más fuerte. No soy el mismo hombre que hace un año confiaba ciegamente en tu sonrisa. Ahora soy otro, tal vez más áspero, más frío. Pero también más consciente de lo que valgo y de lo que no merezco. Al final, esa será mi victoria. Día 61, anotaré en mi libreta, he sobrevivido. Y saldré a caminar con la frente en alto, recordando que, aunque me duela hasta los huesos, un hombre no debe llorar a la vista de todos, pero igual sufre por dentro. Y aún así sigue, con la voz quebrada, avanzando. Porque ese es el precio de no callar, de no hundirse en la miseria del engaño, de no ceder ante la traición que quiso devorarme. Aún con el corazón roto, seguiré de pie. Porque, al final, esa es la única manera digna de terminar esta historia.